Eh, Como les decía, los pastores en este momento se encuentran de viaje. La pastora diría que están en la ciudad más hermosa según ella, porque nosotros estamos en la ciudad más hermosa que es Bogotá. Eso decimos los rolos. Mentiras, Bucaramanga es una ciudad muy linda y están por allá en Bucaramanga, que es como parte de la región de ellos dos. Ustedes saben que la misión les da unos días de vacaciones, entonces están de vacaciones, pero ayer estuvieron por ahí llamándonos y les mandan muchos saludos, que querían estar acá en el culto y volver para Bucaramanga, que no les gusta que ustedes queden, pues que no, ellos no les gusta perderse la reunión, entonces pues de verdad que les mandan muchos saludos, que Dios los bendiga. Y nada, yo me imagino que ustedes también les envían saludos, ¿verdad? Esperemos que nos traigan un poquito de ese solecito tan rico que hace por allá, que nosotros con este frío. Yo más tarde le voy a decir el mensaje que ustedes les envían, pero de todos modos en esta semana ellos ya regresan, entonces ya los volveremos a ver. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Gálatas. En Gálatas, que queda en el Nuevo Testamento. Al ladito de Corintios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que hable a nuestros corazones en esta mañana. Dios, estamos muy agradecidos porque nos permite, Señor, estar en este lugar, Dios, aprendiendo de ti, Señor, y adorándote, Señor, y agradeciéndote por lo misericordioso que eres, lo amoroso que eres, Señor. Papito Dios, solo te rogamos, Señor, que esta palabra, Dios, llegue a nuestra vida, Señor, y pueda transformar nuestro corazón, Dios. Que podamos escuchar, atender y aprender de tu palabra, Señor. Pero lo más importante, que podamos aplicar esta palabra a nuestra vida diaria, Señor. Que seas tú ayudándonos para que, Padre Santo, podamos llevarla a nuestro contexto, Señor, diario, Señor. Permítenos, Dios, danos la sabiduría y la inteligencia para entender tu voz, para escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, en tus manos amorosas estamos, en el nombre maravilloso tuyo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poquito de Gálatas. En este mes he estado estudiando Gálatas, lo he releído, es un libro muy corto, es una carta muy corta, tiene solo 6 capítulos, entonces uno la puede leer con facilidad, releerla y poder estudiar. Mientras leían estos días Gálatas, me llamó mucho la atención pasaje específico de la carta de Gálatas. Básicamente, pues Gálatas es una carta de Pablo. Pablo la escribe a Galacia y es como un llamado de atención. Un llamado de atención diciéndole a los Gálatas que cómo es posible que hayan vuelto a guiarse por las leyes y solo estar pendiente de quién cumple y quién no, y no de la gracia del Señor. Y bueno, si leemos Gálatas, básicamente Pablo los exhorta a los hermanos de esta iglesia, de esta región, los exhorta a que pues modifiquen un poco su comportamiento. Pero hoy vamos a hablar específicamente de Gálatas 4 y vamos a ir al versículo 21. Y ese va a ser el título del mensaje de hoy. ¿Listo? ¿Cómo es el título del mensaje de hoy? Alegoría de Sara y Agar. Amén. Uno queda confundido porque la historia de Sara y Agar, ¿en dónde está? En Génesis, ¿verdad? Pero vean, aquí en Gálatas vuelve a aparecer la historia. Vamos a hablar un poquito de eso. Dice alegoría
de Sara y Agar. Bueno, vamos a comenzar. Este título nos va a dar la base de todo. Vamos a hablar de Sara y Agar, pero lo primero que vamos a hacer es saber cuál es el concepto de una alegoría. ¿Qué es una alegoría? ¿Verdad? Una alegoría básicamente es un relato que puede basarse en hechos reales, que tiene un significado simbólico, que va más allá, que no es meramente la historia como pasó, sino que tiene algo más. En este caso es algo que vamos a ver hoy, que es bien importante. ¿Listo? Es algo simbólico y lo vamos a ver representado en estas dos mujeres, en Sara y en Agar. Vamos a leer el pasaje juntos. Lo vamos a hacer en orden. Entonces los varones van a leer un versículo, las damas van a leer otro, pero lo vamos a hacer muy detenido. ¿Listo? Todos, ¿cómo podríamos llamarlo? En la música, todos en el tempo. ¿Listo? Entonces, que todos lo hagamos correctamente. La idea es que prestemos atención. ¿Listo? Como somos todos unos caballeros, primero las damas. Yo cuento 3 y las mujeres por favor arrancan con el 21. Alegoría de Sara y Agar. 1, 2, 3. Los caballeros, porque está escrito uno de la esclava y el otro de la libre. Lo cual es una alegoría. Mas la Jerusalén de arriba y clama, porque más son los hijos. Así que, hermanos, amén. Es bien interesante este pasaje. Bueno, hablan de dos personajes, ¿verdad? Nos vamos a centrar en Sara y Agar. Entonces yo hice como un comparativo entre Sara y Agar, ¿verdad? Tenemos a Sara a nuestro lado izquierdo y tenemos a en nuestro lado derecho. Sara representa libertad, ¿verdad? Libre. Vamos a hacer un paneo rápido del pasaje. Agar representa la esclavitud. Sara tiene un hijo llamado, que es nacido milagrosamente por la promesa. Ismael es el hijo de Agar y es nacido de la carne, ¿verdad? Sí lo leyeron, ¿no es cierto? Dice que él es nacido de la carne. Sara representa la gracia. Agar representa la ley. Sara representa el amor. Agar representa el pecado. Sara representa el sacrificio de Jesús. Agar la condenación. Sara representa la fe y Agar representa las obras. Hay algo importante y es que todo este asunto, todo este asunto va representado por un hijo, ¿verdad?
Todo tiene que ver, la historia importante tiene que ver con un hijo. Pero en este caso hay dos hijos. Ahorita más adelante vamos a ver la historia. Hay dos hijos. Si ustedes se dan cuenta, está en este lado el hijo de Sara, que es Isaac, que es el hijo que va a representar ¿a quién? ¿Al pueblo de quién? De Israel, ¿verdad? Isaac es el que va a comenzar, con él comienza toda la descendencia del pueblo de Israel. Por eso él se dice que es el hijo de la promesa. Pero hay un hijo colado, que ahorita en la historia lo vamos a ver, que se llama Ismael. Ismael representa al pueblo de los ismaelitas y ellos tomaron posesión de Arabia. Es decir, que en toda esta trifulca que vemos nosotros con la parte de Arabia e Israel o de Irak y todo eso, toda esa guerra es Isaac ¿contra quién? Contra Ismael. O sea, lo que vemos actualmente, que básicamente es una pelea por territorio, porque a Arabia le tocó cederle ese terreno que era de los judíos, devolvérselo, y ustedes saben que Israel hasta hace poco se convirtió en una nación. Es decir que todavía vemos este comparativo. Por eso la Biblia nos muestra que es importante la historia de Sara y Agar. Todavía pasa. Ismael nos representa básicamente todo lo del Islam. Hay muchos musulmanes que siguen el Islam. Y el Islam lo que me dice es que el hijo de la promesa es Ismael porque es el primogénito. Así que toda la descendencia de Ismael es la de verdad, la de la promesa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya comenzamos a ver que hay una religión que básicamente es la de Mahoma, dedicada a Ismael. Dice la palabra que Ismael fue rudo, fue alguien fuerte, que iba a luchar y que iban a luchar contra él también. Si ustedes se dan cuenta, ahí en Arabia son bastante rudos, ¿verdad? Y les gusta harto la pelea. Pero no sé si ustedes se fijan, se desencadenó una batalla que no ha parado. Y vamos a ver por qué. Listo, vamos a ver por qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Porque es extraño. Tenemos dos hijos y vamos a ver cuál es la historia de estos dos hijos. Esta historia comienza en Génesis, por eso es raro verla por este lado de la Biblia. Realmente la historia se narra en Génesis y hay una promesa que se hace más o menos en Génesis 15, usted lo va a leer en su casa. Es la promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Ustedes recuerdan? Que sale y cuenta las estrellas. Si ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Si la van a leer en la casa igual. Cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena del mar. Así será tu descendencia. Pues no se puede contar. Tu descendencia no se podrá contar. Y Dios le hace la promesa a Abraham. Yo estuve averiguando, porque la Biblia nos da algunas edades, pero no todas. Y más o menos Abraham tenía entre unos 75 y 76 años. Recibe la promesa de que va a venir un hijo, ¿verdad? De que va a tener un hijo, porque él le dice, Señor, pero es que voy a dejarle toda mi herencia a un esclavo. Mi esclavo va a heredar. Dice, no, tu esclavo no va a heredar, te voy a dar un hijo. O sea que el Señor le regala la promesa a Abraham más o menos de 76 años, digámoslo ahí, pongámoslo en ese punto. Y Abraham le cuenta a Sara, amor, vamos a tener un hijo. Y Sara, no, mi vida, pero yo soy estéril, no importa, vamos a tener un hijo, Dios nos lo prometió. Sara, la chispa de la fe, vamos a tener un hijo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace una mujer cuando sabe que va a tener un hijo? Díganme ustedes. Lo primero que va a hacer es, amor, por favor, préstame la tarjeta que me voy a comprarle un coche. No, pero no sabemos si va a ser, no, va a ser varón porque pues es el primogénito, va a ser varón, sí. Bueno, vamos a comprarle un coche azul. Pues Sara fue y compró su coche, su ropa. ¿Ustedes no se imaginan? Eso es lo que hace una mamá, está ilusionada. Va y le compra una cosita, otra cosita, va y le cuenta a las amigas. Ay, no, mira, es que voy a tener un hijo. Y todas, pero ¿estás embarazada? No, Dios me lo prometió que voy a tener un hijo.
Bueno, entonces nosotros vamos a llevarte cosas. Entonces los vecinos comenzaron a llevar que una camita, que una cuna, ahora ¿qué es lo que hay? Que el paseador, bueno, que los biberones. Y todos estaban pendientes de un bebé que iban a hacer. Un bebé genera ilusión, ¿verdad? Apenas la madre sabe que va a estar embarazada, se genera una ilusión. Pasó un año. Y Sara ya va a venir, ya casi. 2 años. 5 años. Ya el coche arrumado, ahí ya echaban el mercado. Ya la ilusión se iba desvaneciendo. No sé si a usted le ha pasado. Es que Sara, este pedazo de la historia es muy importante porque creo que nos representa mucho. Dice la Biblia que pasaron 10 años. 10 años. Es decir que ya Abraham debería tener unos 75, 76 según las cuentas que estamos haciendo, ¿verdad? 10 años habían pasado. La ilusión, ¿cómo debía estar? Humanamente hablando. Ya era una cosa de hace 6 años atrás. Ya eso no. Y vemos una Sara que fue perdiendo la ilusión, la esperanza. No sé si a usted le pasa. A mí me ha pasado muchas veces. Dios habla algo y nosotros pensamos que va a ser automáticamente. Pasan 10 años y Sara hace lo que usted y yo siempre hacemos. Mire lo que está acá. No, comenzamos a pensar muy reflexivos y muy bonitos nosotros. No, Dios quiere que nosotros hagamos algo, también hay que actuar. O sea, es que uno solo esperando. No, Dios yo creo que quiere que actuemos. Vamos a obedecerle a Dios, ¿verdad? Y hacemos ese de el justo por la fe vivirá, lo cambiamos por el justo por las obras vivirá. Y entonces vamos a ayudarle porque es que Dios yo creo que necesita que nosotros actuemos en fe. A veces decimos así, ¿no le parece? Y Él nos está diciendo, hey, hay que esperar, yo soy el que lo hago. Yo soy el que lo hago. Lo único que tienes que hacer es esperar. Esperar, y esperar es tan difícil y tan doloroso que Sara dijo, no, ayudémosle. Dios lo que quiere es eso. Y vio que tenía una sierva, una esclava al lado. Era la señora que le ayudaba en todos los oficios porque era la esclava de la casa. Ustedes saben que en esa época existía la esclavitud. Y Abraham básicamente era la esclava de Sara porque en la Biblia Abraham dice, haz lo que quieras con ella, es tu esclava. Es decir que ella era la encargada de ayudar a Sara en todo. Sara dice, no, pero es que Agar está más joven. Y vea que es bonita. Pues, un caso práctico. Yo creo que básicamente si Sara estuviera en esta época habrían hecho lo del alquiler de vientre, ¿verdad? Pero pues el caso fue práctico, dijo no hay más solución. Abraham, tienes que estar con Agar y ella nos va a dar el hijo que Dios nos prometió. No sé si a usted le ha pasado y usted ya cuadró lo que Dios iba a hacer. Usted mismo. Y usted se sintió otra, no, Dios quería era eso. Así como yo actué, eso era lo que Él quería. Pues efectivamente Abraham está con Agar y ella queda embarazada de este tipo del que ya hablamos que se llama Ismael. Que no debió existir, ¿verdad? O sea, esa guerra no debió existir. Pero Dios todo lo tiene bajo su control y sabía que eso iba a pasar. Es decir que Ismael nace más o menos cuando Abraham tiene unos 86 años. Básicamente cuando nace Isaac estaba Ismael entre unos 13, 14 años, según la historia. Es decir que después de ese tiempo nace Ismael y pasan otros años, ¿verdad? Otros años, pero bastantes. Como unos 13 años pasan, o sea que ya llevaríamos más o menos unos 20 y pico de años esperando.
Bueno, esperando porque Sara realmente no esperó. Y, y es increíble cómo después del tiempo viene Dios. Esto está básicamente esa historia la podemos ver en Génesis más adelantico, en el 18 más o menos. Podemos ver lo que sigue pasando. Yo voy a ubicarme acá en Génesis en un pasaje específico. Y dice, el 18:10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Pongámosle el 12, yo iba a leer hasta el 11, pero en el 12 dice, se rió. Pues Sara entre sí. Estaba Sara así, tras de la puerta y llegó el momento. Abraham, llegó el momento. 20 y pico años. Eso fue lo que pasó. Dios está hablando con Abraham y le dice, hey, Abraham, llegó el momento de cumplirte la promesa. Y Abraham hace como, ay Dios mío, o sea que nosotros la embarramos. Y Sara detrás, pero es que ya, además de que soy estéril, ya que se pasó la costumbre de ¿quiénes? Sí, la costumbre no era que fuera chismosa ni nada de eso, ¿no? Ustedes no piensen mal, las mujeres son un amor, de verdad. En este sentido lo que dice es que dejó de menstruar, ¿verdad? Es decir que ya, o sea, cero posible, o sea, era estéril y además de eso ya no había la remota posibilidad de estar embarazada. Y además que la Biblia dice que cuando nace Isaac era Abraham de 100 años. Póngalo ahí. Y a mí me encanta este pasaje. Y estos versículos son perfectos porque dice, además de ser estéril, ¿qué? Dejó la costumbre de las mujeres. O sea, no había posibilidad por Sara al doble y por Abraham tampoco, 100 años. Y a mí me encanta este pasaje porque Dios obra en lo sobrenatural. Cuando ya no hay nada que se pueda hacer, ahí es donde le encanta actuar. Donde entendemos que Él es Dios, que es todopoderoso. Amén, ¿estamos ahí? Es complejo porque no sé si a usted, y a mí me ha pasado muchas veces. No espero y quiero siempre obrar y hacer y hacer y hacer. Y muchas veces el Señor nos está mandando a esperar, pacientes 20 y pico de años. Donde con el cochecito arrumadito, no importa, lo limpia todos los días a esperar confiadamente. Pero se levantó una guerra por las obras. Amén, vamos ahí. Yo no sé si usted recuerda ese pasaje donde uno de los amigos de Jesús muere. ¿Cómo se llamaba? Lázaro, ¿verdad? Usted sí la ha leído, ¿verdad? Lázaro muere. De hecho, las hermanas de Jesús mandaron una carta a Jesús. Hey, Lázaro está enfermo y va a morir. ¿Qué podía hacer Jesús? Ni siquiera tenía que ir. Que Lázaro se sane. ¿Y qué pasaba con Lázaro? Se sanaba. Pero hay algo increíble. A mí me encanta este pasaje que es muy representativo de lo que estamos viendo con Sara. Se muere Lázaro y obvio las hermanas estaban tristes. Y las hermanas, no, Jesús, definitivamente Lázaro murió. Y pues Lázaro lo prepararon para el funeral, para hacer la ceremonia de funeral, y pasa un día y Jesús no llegó. 2 días y Jesús no llegó. 3 días y Jesús no llegó. ¿Qué pasaba el tercer día? El cuerpo
comenzaba a descomponerse y al cuarto día ya no había nada que hacer. El cuerpo ya comenzaba a heder. ¿Y Jesús a qué día cree usted que llegó? Le encantaba hacer lo sobrenatural. Al cuarto día llegó Jesús. Y dice que, bueno, hay algo increíble. Esto es un paréntesis que tenemos que acotar de esa historia de Lázaro. Y es que ahí es uno de los pasajes donde dice que Jesús lloró. Y a mí me encanta, este Jesús lloró. A veces nosotros pensamos que Jesús estaba llorando por su amigo Lázaro o por las hermanas, pero a mí me encanta pensar que Jesús lloró porque Lázaro representaba la muerte de nosotros, los pecados. Jesús lloró por ver la humanidad perdida. Me encanta pensarlo de esa forma porque Él vino a eso, a rescatarnos. Me encanta y Jesús lloró. Yo creo que acercándose a la tumba decía, esto es lo que todos ustedes se merecen. Y lloró amargamente, yo creo, en su corazón. Pero Él sabía que Él era nuestra esperanza. Amén. Me encanta pensarlo de esa forma porque Él venía a eso, a rescatarnos. Y otra cosa que me encanta, eso lo leí en algún comentario, no recuerdo si de John MacArthur o de Matthew Henry, pero dice que algo increíble que me encanta y es que dice que Jesús le dijo, Lázaro, levántate. ¿Verdad? Hizo que removieran la piedra ahí. Lázaro, levántate. Y a mí me encanta el comentario porque dice que es un llamado personal. Porque si Jesús no lo hubiese hecho personal, debido al poder de Jesús, todos los muertos se levantan. Me encanta eso porque vemos el poder de Jesús, la soberanía de nuestro Dios. Dice el comentarista, si Jesús no llama Lázaro, levántate, sino simplemente dice, levántate, hace el milagro y todos los muertos se levantan. Me encanta verlo de esa forma porque es el poder de nuestro Dios. Amén. Cuarto día, cuando ya estaba en descomposición el cadáver, cuando no había nada que hacer. Le encanta llegar en esos momentos y decir, hey, Lázaro, levántate. Hey, vientre fértil, vas a tener a Isaac. No sé, pero creo que es más bonito esperar, aunque es doloroso, ¿verdad? Llegar a estos finales tan bonitos que Dios hace su obra maravillosa. Vamos a pasar a revisar, porque dice que este es el hijo de la carne, ¿verdad? Hay un pasaje que nos habla un poco acerca de eso, que es Gálatas 5:19 y al 21. Si quieres, Jonathan, ¿me colaboras con ese, por favor? Bien fuerte. Estamos en Gálatas 5:19 al 21. Va a leer el hermano Jonathan. Amén. En el pasaje que estamos de la alegoría de Sara y Agar en el 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne. Es decir que, ¿cómo es una persona que está según la carne? ¿Sí leyeron en Gálatas 5:19? Que está ¿qué? El adulterio, la fornicación, esas son las obras según la carne, ¿verdad? Tenemos una persona que está según la carne. Y esto es lo que Pablo en Gálatas quiere decir. Ya vamos a seguir. ¿Cómo eran los esclavos? Características de un esclavo. Ustedes deben saber igual a mí muchas. Básicamente los esclavos comían las sobras, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los esclavos? Se encadenaban, tenían grilletes, eran tenidos como objetos que se podían vender
no tenían la capacidad de opinar ni de obrar como ellos querían, eran tratados muy mal, explotados, abusaban de ellos, los mataban, los maltrataban. Básicamente esas son características de un esclavo. De pronto ustedes tengan otras cuantas más, ¿verdad? Es decir, que un esclavo que tenía grilletes, no podía actuar ni pensar, ¿verdad? O sea, no tenía autonomía. ¿Y qué lo tenía atado? ¿Verdad? ¿Las obras de qué? De la carne. Es decir, que tenemos ese margen de Agar. Y por eso está diciendo Pablo, hey, ¿van a seguir como Ismael? ¿Van a seguir como el hijo de la esclava? ¿Van a ser esclavos del pecado? ¿Esclavos de las obras de la carne? ¿O van a vivir en el espíritu? Ustedes ya conocieron, porque eran personas que ya conocían el evangelio. Ahora vemos el contraste. ¿Cómo es vivir en el espíritu? Vivir en el espíritu nos lo relata también Gálatas 5, pero ahora desde el 22. Aleja, ayúdame con ese, por favor. La hermana Alejandra va a leer 22 y 23. Gálatas 5. Amén. En la alegoría de Sara y Agar, en el versículo 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Es decir que, a mí me encanta este pasaje de Gálatas 5, 22 y 23 porque cierra, contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Vivir en el espíritu es que en nosotros comience a brotar ¿qué? Gozo, paz, paciencia, bondad. Esas características del fruto del espíritu son maravillosas. Pero hey, no podemos gozar de las obras de la carne y del fruto del espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿eres de allá o de acá? Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, ¿eres de allá o de acá? ¿De dónde eres? La libertad, en Gálatas 5:1 hay un pasaje muy bonito que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos ha dado la libertad de la ley, nos ha dado su salvación. Pero bueno, nosotros decimos, bueno, yo entiendo las obras de la carne. Yo entiendo que debo decidir si voy a estar en el lado de Agar o en el lado de Sara. Yo entiendo que Dios ha hecho un sacrificio por mí y que hay unas obras de la carne que están dentro de mí porque soy un humano. Pero Dios limpia de todo eso porque pone el fruto en mi corazón por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay algo importante que debemos entender. Estas leyes de las que habla acá son tradiciones, como la circuncisión. Sí, recuerdan que había que circuncidarse. Nosotros no debemos circuncidarnos, a menos de que el médico lo diga. O sea, si el médico lo quiere hacer o no lo quiere hacer, no va a cambiar nada, porque Dios ya hizo un sacrificio. Eso es lo que está hablando Pablo. ¿Sí? No es tanto, es más gente tradicionalista, podemos llamarlo así, a lo que él se refiere. Seguimos solo intentando cumplir con hacer cosas, pero no estamos realmente en lo importante que es la esencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que Pablo los está exhortando, haciendo este comparativo. Pero nosotros debemos entender que la ley de Moisés, que nosotros conocemos en un compendio de unos mandamientos, tampoco nos va a servir. Voy a darles un ejemplo para que no digan, uy, pilas hermano lo que está diciendo. Yo tengo aquí un mapa. ¿Ustedes alcanzan a ver el mapa? ¿Es el mapa de qué? Es el continente de... Bueno, espere, ahora sí ya está, ahora sí.
América, ¿verdad? Entonces yo voy a revisar el mapa y veo que estoy en Colombia. Y en Colombia estoy en Bogotá. Entonces yo voy a hacer un viaje y voy a ir a Los Ángeles. ¿Listo? Los Ángeles queda por acá. Está cerca San Francisco, San Diego, Mexicali, que ya es de México. Y aquí es Colombia. ¿Listo? Aquí abajito no se ve en el mapa. Entonces yo básicamente voy a ir a Los Ángeles y tengo mi mapa y lo miro. Oiga, yo voy a pasar por muchos países y bueno, analizo. Y entonces algo que uno hace frecuentemente ahorita es buscar cuántos kilómetros voy a hacer desde Bogotá hasta Los Ángeles. Entonces reviso en internet, ya tenemos eso, y me dice que son más o menos 1.600 kilómetros hasta 5.600 kilómetros, perdón, hasta Los Ángeles, y que puedo ir en globo, que voy a gastar unas 120 horas más o menos, o me puedo ir en avioneta y voy a gastar más o menos unas 28 horas, o me puedo ir en dos clases de aviones, uno que va a 800 kilómetros por hora, me gastaría 7 horas, o uno que va a casi 1.000 kilómetros por hora y llegaría más o menos en 5 horas y 40 minutos. Ahora la tecnología nos permite hacer todo esto. O a menos de que, me encanta este dato, puedo irme en una nave espacial y llego en 0,019 segundos. Listo, yo ya vi mi mapa y ya sé a dónde quiero llegar, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora, ¿qué hago? Cojo el mapa, entonces ya sé que estoy en Bogotá y voy a Los Ángeles, lo pongo acá y me subo. Listo, voy a llegar a Los Ángeles. ¿Eso es lo que yo debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando ya entiendo que estoy en Bogotá y voy a Los Ángeles? Puedo ir al aeropuerto y coger un vuelo, ¿verdad? Lo más lógico. La ley nos indica, nos guía. La ley es esto. La ley me dice a mí y a usted que estamos mal. La ley me dice, no has amado a tu prójimo, no lo has hecho correctamente. Las obras de la carne aún todavía te hacen tambalear. La ley me muestra lo que tengo por dentro, lo que soy por el pecado natural del hombre, ¿verdad? Pero la ley me lleva a ser santificado. Nunca se movió el iPad para llevarme a ningún lado. Ese mapa no me llevó a ningún lado. ¿Por qué? Porque la ley es mi guía. Pero ¿quién es el que me lleva a donde quiero ir? El Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Hey, ¿por qué seguimos pensando así? ¿Por qué seguimos metidos en esto? Es difícil. Nosotros tenemos en nuestro interior un humano. Somos humanos. Y si usted lucha con otra cosa, ¿qué sé yo con qué luche usted? Con las obras de la carne, déjeme decirle que el Espíritu Santo hace algo en mi corazón y comienza a brotar esa semilla. Y ese fruto es el que debe estar en nuestro interior. ¿Estamos ahí? Pablo nos está diciendo que no regresemos a la esclavitud de la ley. Por eso yo quiero que usted hoy y yo, hermanos, hoy le podamos decir al Señor que primero que nos perdone si estamos como esta región de Galacia, como los Gálatas, que quizá hemos vuelto a las tradiciones. De pronto, cada uno se analiza y sabe. Que le podamos decir a Él que haga crecer en nosotros ese fruto, que siga brotando en nuestro interior.
porque el gozo del Señor, la paz del Señor, no la podemos ni entender. Que eso brote en nuestra vida. Que por favor su palabra transforme nuestro corazón. Es decir, que usted tiene una tarea de ahora en adelante, hermano. Y dice el Pablo en Gálatas 5:1, estad ¿qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y lo que les decía, su plan era venir a morir por usted y por mí en la cruz para darnos esa libertad. Él ya nos dio la libertad. Nosotros somos ¿qué? Hijos de la promesa, Isaac, no Ismael. La tarea que usted tiene de ahora en adelante no es arrodillarse y decirle: Señor, que el trabajo salga bien. Señor, el negocio no funciona, mi matrimonio está mal. Sino postrarse y decirle: Señor, que tu espíritu haga crecer ese fruto en mi vida. Porque si tenemos el amor del Señor, ese gozo, esa paz, y en nuestro interior comienza a brotar, todo lo tenemos. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a llevar, y no estamos parados sobre el mapa. Y pedirle: transforma mi vida, transforma mi mente. Pero usted debe sentarse a leer la palabra, porque ella es la que transforma. Si usted no lee la Biblia, no va a pasar nada, mi hermano. Esa debe ser su tarea. Después de que haga eso, usted le puede decir: Señor, ahí por molestarte, ayúdame con que las cosas salgan bien en el trabajo, por favor, te lo pido, porque tú eres poderoso. Yo sé que puede pasar, pero nos centramos en otras cosas muchas veces. Centrémonos en esto este año, en que ese fruto florezca dentro de nosotros y que dejemos que su palabra transforme nuestro corazón. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Quiero invitar por acá a Juan Pablo y a Natalia que me ayuden. Vamos a orar y vamos a cantar una canción juntos para cerrar este momento. Vamos a decirle al Señor que entendemos hoy que en Él hay libertad, que en Él ya hemos sido libres, que nos perdone porque a veces nos gusta tener grilletes en las manos y amarrarnos y atarnos, que nos perdone si estamos como los Gálatas que nos tienen que reprender porque volvemos a ese camino de tradiciones. Papito Dios, en esta mañana, Señor, entendemos, Dios, que tú, Señor, has hecho una obra de libertad en nuestro corazón. Has hecho una obra magnífica